Hola, mi nombre es Gabriel Hernández. El día de hoy queríamos hacer una reseña personal del libro de Fyodor Dostoyevsky, Los hermanos Karamazov. Les presento a María del Mar. María del Mar es mi pareja y estuvimos leyendo este libro en pareja. Durante casi 4 meses. Sí, desde enero 28 más o menos 30 y hoy estamos a 31 de mayo, entonces casi 3 meses. Elecciones presidenciales en Colombia. Hoy es un día especial, pero especial también porque acabamos el libro, entonces fue un antes y un después. Fue chévere leer en pareja. Me encantó, sí, porque coincidimos en gustos, entonces dio la coincidencia que con este libro dijimos, no, de hecho yo le comenté a él, quiero leer este libro, y él dijo, uy, a mí también me gustaría. Sí. Entonces ahí fue que surgió la idea de leerlo juntos. Leímos 2 editoriales diferentes también. Yo leí Alianza Editorial y tú leíste Comcosur. Ok. ¿Se notó la diferencia entre una editorial y otra? Ese era uno de los puntos que tenía aquí anotados y es la diferencia que hay entre las editoriales. Entonces, sí es relevante la editorial en la que la leas. Si bien la mía es fidedigna, me gustó más esta editorial. ¿Cuál es la editorial? Alianza. Sí. Porque tiene unas notas en los pies de página que permite darte un mejor contexto y más aún teniendo en cuenta que es de un país completamente distinto. Entonces a veces se habla en francés o en ruso y en la parte de abajo de las notas de este te muestra cuál es el significado de lo que están diciendo. En el mío no. Entonces a veces quedaba como perdida con ciertas frases en francés o en ruso. También los nombres, me causó curiosidad en los nombres de los perros, por ejemplo. El mío no los traducía y decía el nombre en ruso, y el tuyo sí decía el nombre en español. Entonces como que teníamos diferentes personajes o nombres para el mismo personaje. Entonces sí, muy diferente eso. Si pudiéramos resumir el libro, ¿cómo lo haríamos? O sea, ¿qué podrías decir y de qué se trata el libro? ¿Cómo se abre? ¿Cómo se cierra? ¿Cuál es el clímax? Resumen del libro. Es complejo porque es un libro largo, ¿no? Cabe destacar que son casi 1000 páginas de lectura, pero la historia se engloba en una familia compuesta por 3 hermanos, uno que es como adoptivo, que está ahí no adoptivo, sino es medio hermano. Bueno, se tiene la duda, entre todos son medio hermanos. Lo tratan más bien como el criado de la casa. Es una historia que se desarrolla en 1800, finales de 1800. 1860, Rusia. Y tenemos un padre que es Fyodor Pavlovich. Entonces en la historia nos cuentan el carácter de cada uno de los familiares que conforman este vínculo. Y en torno a ellos hay ciertas discrepancias por favoritismos, por daddy issues, como lo llamamos, y vemos el desarrollo de los personajes a lo largo de la historia, teniendo como personajes principales a Fyodor Pavlovich. A Lyosha no lo presentan como si fuera un principal, pero incluso yo metería a Dmitri como el personaje principal de toda la historia. Tenemos al hermano Iván Karamazov. Eso es como en orden de importancia. Después yo metería a Katarina o a Grushenka, pero yo me atrevería a decir como un resumen de la historia principal. Es como la muerte del padre por parte de uno de sus hijos, que uno no sabe si es Dmitri o es Merdiakov. Y eso es como el desarrollo nos hace presentación de los personajes, dice que va a pasar algo especial y es la muerte del papá. Y ahí es cuando entra como el clímax de la historia, y después el desarrollo es quién lo mató, por qué lo mató, y hay muchas cosas que pasan alrededor de eso. Pero lo del asesinato del papá se da como al 80% del libro. Siempre estamos a la expectativa porque el escritor Fyodor Dostoyevsky te tiene durante todo el libro diciendo cómo va a pasar algo muy importante. Entonces te sigue enganchando. Es un libro largo, pero que te sigue enganchando por esa historia que te dice cómo va a pasar algo en serio muy relevante y va a cambiar el rumbo de la historia. ¿Por qué elegiste este libro? ¿Por qué? Bueno, me salen recomendaciones en redes sociales. Orientadas hacia la filosofía. Me gusta la filosofía, entonces este es un libro que te invita a reflexionar sobre
ciertas cosas que son bastante subjetivas de la experiencia humana, lo que es, por ejemplo, cómo entendemos el amor, la muerte, por qué estamos acá. Entonces hay muchas preguntas dentro del libro que, o bueno, de cierta manera, respuestas y reflexiones que te invitan a indagar en esas preguntas que nos podemos hacer en la experiencia humana. Entonces por eso fue que lo escogí, porque también no suelo leer novelas, de hecho, y me llamó la atención que una novela como esta, pues o sea, con una narrativa bastante interesante, tuviese esa complejidad, pero que la abordara de una manera tan amena como lo es la historia de los hermanos Karamazov. A mí me gustó mucho lo que tú dices, que es como una novela filosófica, sin ni siquiera decir vamos a hablar de filosofía, sino que bota muchos rasgos de cómo vivir mejor, qué pensar ante situaciones difíciles. Y de eso se trata la filosofía. Yo lo escogí también por mucho lo que tú dices, de que lo recomienda a todo el mundo. Y la verdad es que sí, es uno de los recomendados que uno tiene que leer antes de morir. Este libro debería estar en esas listas de top 100 de los libros de la humanidad. Y eso fue de las cosas que más me gustó. O sea, es una historia desarrollando filosofía. Y eso me encanta a mí. ¿Qué podrías decir a ti? ¿Qué es lo que más te gustó del libro? Bueno, ¿qué es lo que más me gustó del libro? Uno, que es digerible. O sea, cuando lo compré, yo dije, pucha, de pronto va a ser un libro complejo. Es la primera vez que leo a Fyodor, uno pues de los padres de la literatura rusa, junto a León Tolstoy. Ya no le dices Dostoyevsky, sino ya lo amenizaste y es Fyodor. Fyodor. Eso, uno, que es digerible. Dos, la narrativa. O sea, yo soy de quien raya los libros y mi libro en este momento está con muchos frases o párrafos que en serio me marcaron. La verdad es que tiene una narrativa demasiado, ¿cómo decirlo? Robusta, pero no robusta de pesada, sino que es muy enriquecido su lenguaje. Yo lo haría profundo. Enriquecido y profundo el lenguaje de Fyodor Dostoyevsky. Me gusta cómo narra el carácter de diferentes personas, sí, que uno puede tender a asociar en su vida real, ¿no? Como, ok, ¿será que yo conozco a alguna persona como esta? O quizás yo tengo ciertos rasgos como esta persona, como que te invita también a conocer la psicología humana a través de la narrativa de una historia. También, pues ahí se ve el hecho de que Dostoyevsky trata de mostrar como personalidades del arquetipo ruso dentro de cada personaje. Vemos a un Dmitri que es muy apasionado a entregarse a lo que primero sus instintos le dicen, diferente a un Iván que primero pone la lógica antes que realmente actuar como un animal, y pone problemas del día a día del ruso, que es como el tema del amor a la patria por encima de otras cosas, el tema del nihilismo, porque veían como muy oscuro su futuro de aquí en adelante. Entonces no trataban la vida como vamos a mejorar, sino que esto es ya lo que es y vamos a vivir como lo tenemos. Entonces me pareció interesante que en el desarrollo de los personajes ponen como arquetipos de cada tipo de personalidad que ven en el día a día de los rusos. Y es una muestra de Rusia de 1860, que es como previo a la Segunda Guerra Mundial. Y yo digo, muy bueno. ¿Te acuerdas alguna vez que hablamos como seguramente personajes de hoy en día como Vladimir Putin seguramente habrán leído estos libros y dirán, se me siento inspirado en ese nacionalismo, y se desarrollan como personas solo viendo esto? Entonces muy chévere Dostoyevsky, cómo desarrolla los personajes, no solamente en arquetipos, sino la dualidad de un arquetipo, porque vemos como algunas personas dicen voy a hacer esto, pero en su mente y en su desarrollo dicen, pero un momento, yo no quiero hacer eso. Entonces es como mostrar la complejidad de una persona en sí, y eso creo que hace especial a Dostoyevsky sobre otros escritores. Ahí me hiciste pensar en una de las notas que coloqué acá, y es como yo creo que él se sentía en un momento de la historia bastante conflictivo respecto
a qué pensar de la religión y qué tipo de creencias tener respecto a si existe Dios o no. Entonces, dentro de la lectura hay mucho esta dualidad de si realmente existe Dios o no existe. Es interesante la manera en que lo aborda porque yo siento que él mismo tenía ese conflicto también, como no sé si creer o no creer. Cuando estábamos leyendo, pues para poder entender mejor la historia fue necesario investigar un poquito sobre la vida del mismo Dostoyevsky. Y creo que es importante resaltar lo que Dostoyevsky pues pasó un largo rato dentro de la cárcel, y esta mañana hablábamos un poquito sobre, seguramente está mostrando lo que hablaba con los amigos presos, y esa dualidad de ser una persona que actuó mal, pero que en su ser pues desarrollan una nueva moralidad, pero que choca contra la moralidad de que tienen hoy en día, bueno, en ese momento en Rusia. Pero en sí son buenas personas, son los que actuaron en algunos momentos malos y se salieron y se desencaminaron totalmente. Entonces, esos momentos complejos me pareció muy chévere, que mostraron como su pensamiento de qué es Rusia, cómo son las personas, pero a través de una historia. Entonces, me pareció chévere como la complejidad de Dostoyevsky mostrado a través de sus personajes. Creo que Dostoyevsky muchas veces habla él mismo como si fuera parte del libro. Sí. Entonces esa variación también como de quién está narrando la historia, creo que también lo hace especial. Hay veces era como un personaje omnipresente que incluso ve los pensamientos de las personas, y otras es como si fuera el chismoso del pueblo viendo cómo está pasando la pelea de los Karamazov. Entonces ese salto que hace entre tiempos o tipo de narrador me pareció genial, porque uno no fluye como ni se pierde, sino que él hace la fluidez totalmente pues corriente, y en ese conocimiento también no le da la respuesta de qué tenemos que pensar sobre la historia, sino que lo deja en blanco, y cada uno tiene una perspectiva completamente objetivo del libro. Me acuerdo mucho cuando estábamos mirando la muerte del papá y yo decía, no, eso fue Smerdyakov, y tú decías que fue Dmitri. Entonces muy chévere que leyendo los dos al mismo tiempo teníamos percepciones diferentes sobre situaciones que estaban pasando en el libro. Juega con tu cabeza, o sea, te pone muy pensativo y deja también a la libertad de que tu mente pueda crear cuál sería, digamos, la afirmación respecto al asesinato. Sí. ¿Hay algo que no te haya gustado del libro? Que no me haya gustado. Hay algunos capítulos que son de relleno, o sea, son chiquitos, pero son de relleno. Sin embargo, este sería un libro que yo volvería a hojear quizás en unos años, o en otro momento volverlo a leer. Quizás pueda sintetizar otras cosas interesantes que quizás no pude ver en esos capítulos que digo que son de relleno. Por ejemplo, hay un capítulo muy interesante y muy controversial que es el Inquisidor. Ese como que no conecta mucho con la historia, o sea, con el plot de la historia, que es el asesinato del padre, sino que te está contando más bien cuál es el pensamiento de Iván, que es una persona muy racional, un poco agnóstica, demasiado reflexivo, y está contando un poema sobre una conversación de Jesús con un santo, ¿no? Es como si fuera Jesús contra... como con un papa. Sí, con una persona, con el pueblo en general, porque es que está hablando de por qué no salva a algunos niños o algo así. Entonces sí, es una... Ahí habla sobre la justicia humana y la controversia de la religión. Ahí entramos en contradicción. A mí eso es una de las cosas que más me gustaron del libro, que llega... Pero es que no estoy diciendo que no me gustó. Y ahí miren esto también, que como nos acercamos a cuidar los libros, ella llega y raya, y yo los pongo con papelitos, pero no me atrevo a rayar el libro. Entonces son dos formas de lectura No, diferentes. pero es que así, o sea, así puedo subrayar cosas muy bonitas del libro, frases que me marcaron. Entonces, los invito a rayar sus libros. Yo los invito a cuidarlos, o sea, yo creo que también voy a pasar... Eso los hace más, o sea, eso los hace más tuyos. Sí, rayarlos. Y no, porque es como ya implantar una idea al próximo lector o a María del Mar del futuro con lo que estabas pensando en ese momento. Y si me invita a cuestionarme.
Sí, Como, ¿por qué estaba pensando esto? ahí yo quería complementar con lo que tú dices de que yo también tal vez volvería a leer el libro porque creo que es un libro que puede leer cualquiera y si es nivel avanzado en lector, creo que o de filosofía van a entender muchas más Mm. cosas de lo que va a entender una persona que pues no ha tratado temas de filosofía o un libro previo de Dostoyevsky. Entonces, creo que es para todos y que cada persona va a entender diferentes cosas de ahí. Cuando dices que el Gran Inquisidor es uno de los rellenos, Es un capítulo tremendo, yo pero entro mi punto es, en contraposición de eso porque es tal vez el de los capítulos más no, importantes del es libro. increíble. No suman a la historia, es verdad. Eso es lo que quería decir, como que hay capítulos que realmente no le suman al plot de la historia. Como por ejemplo el Gran Inquisidor, no, lo que te permite entender es un poco mejor la psicología de Iván. Claro, de Y Iván Karamazov. también a cuestionarte respecto a lo que piensas de la religión, de si existe o no existe Dios. Otra cosa que también me gustó, dentro de las cosas que me gustaron, es que él te invita sin duda a leer más, como a profundizar de pronto en otros lectores que a él lo inspiraron. Por ejemplo, dentro de los capítulos cercanos al Inquisidor, dice que la mentalidad de Euclides se divide en 3 dimensiones de razonamiento humano. A mí me gustaría leer ahora Euclides. ¿Quién era Euclides? Entonces, como que esa invitación a seguir leyendo e instruyéndote, porque probablemente esto lo leí, pero no lo entendí en la profundidad que quizás hubiese podido entenderla si hubiese leído antes a esta persona. Entonces es interesante cómo, o sea, a través de un libro se te abre la posibilidad de conocer otros autores. ¿Sabes a mí que no me gustó? Para no perder el hilo ahí del que no me gustó, que él nos insiste en que el personaje principal del libro es Alyosha y desarrolla a Alyosha como si fuera un personaje principal, pero a la hora de la realidad de las 1000 páginas yo encontré al protagonista como si fuera Dimitri. Sí. Entonces incluso tiene más protagonismo Iván o el papá, pero Alyosha es como un personaje que pues suma en ese arquetipo de idealista y de religioso, pero no que realmente sea un personaje muy activo dentro del plot twist del libro. Incluso el otro día te mencionaba que Él es sí, más bien como muy receptor de todos los personajes. entonces eso no me gustó, que como que desarrolló a Alyosha, nos decía que era el héroe, que esperáramos a que pasara algo extraordinario con Alyosha, y al final nada, no pasó nada. Creo que siendo este el último libro de Dostoyevsky, pues vale mencionar que tal vez esta era la primera parte de un libro más completo en donde Alyosha pues era realmente el protagonista no sé, ese que se llamara, no los hermanos Karamazov, sino Alyosha Karamazov. Y pues es el hecho de que se murió y quedamos ahí en veremos. Tú dices que leamos el epílogo, yo digo como no, ya hasta ahí Sí, hay quedamos. que leer el epílogo. Por ahí le eché un ojo al epílogo y al parecer Alyosha sale bastante. Ah, ok, pero es lo que digo, o sea, hasta ahí, entonces hay personajes que también entran y que no vale la pena pues que lo hubieran metido. El tema de Colía es uno de mis personajes favoritos porque se nota que va a tener como un estilo de vida o una personalidad muy fuerte en lo que se viene en su vida adulta, pero es un niño que en algún momento lo mencionan, pero no tiene como mucho protagonismo. Y eso es algo que no me gustó, o sea, quedó como en una parte ahí. Bueno, y reflexiones bonitas del libro. Ahí yo quisiera incluso ponerle como un título a esta sección de cómo este libro te cambió la vida, o sea, qué reflexiones te hacen ver que tú digas, a partir de este libro ya tengo como masticada esta idea y creo que me va a acompañar esta idea de aquí en adelante. Bueno, tú me comentabas que, o bueno, lo hemos leído también de otras personas, que Fyodor Dostoyevsky inspiró de cierta manera a Nietzsche. A Nietzsche y a varios personajes más adelante, ya por Sartre o el mismo Kafka, yo creo que todos esos filósofos existencialistas tienen una base en Entonces,
quizás más adelante lea a Nietzsche, pero tengo entendido que él está en la búsqueda del superhombre, ¿no? Sí, sí, la Ese es idea como del uno de los Übermensch. propósitos de la vida del hombre, como lo describe Nietzsche. En este libro encontré, creo que una semejanza en esta idea máxima que tiene él, y es sobre el amor propio y la autenticidad. Entonces, Kolya, uno de tus personajes favoritos, en una de las conversaciones con Alyosha le decía que de cierta manera se sentía inseguro y como insatisfecho por querer demostrar a los demás. Pero entonces ahí Alyosha le dice, no, trata de quererte mucho y de ser tú mismo, o sea, a través de esa autenticidad vas a encontrar como mayor satisfacción contigo mismo y le encontrarás valor a hacer las cosas que te inspiran. Entonces, como que esa es una de las reflexiones más bonitas, el amor propio dentro del libro al que nos invita Alyosha dentro de su narrativa en las conversaciones con Alyosha, y a la autenticidad, porque mencionaba, o sea, para poner el ejemplo específico, que a veces Kolya se sentía avergonzado de mostrarse tal cual como era. Y Alyosha le decía, eso es una tontada, o sea, realmente eso a la gente no le importa, simplemente haz las cosas y no pienses en si eso te avergüenza o no, simplemente hazlo, así vas a ser más auténtico. Entonces, como que esa es una de las reflexiones más bonitas, porque siento que hoy día, especialmente por las máscaras, o bueno, yo creo que a lo largo de la historia, por algo se narra en una historia de hace más de 100 años, que tenemos máscaras en la sociedad, que si bien algunas veces son necesarias, pero si podemos encontrar la autenticidad al lado de las personas que queremos, haciendo las cosas que nos gusta, es una experiencia mucho más amena en la vida humana, y pues solamente tenemos una oportunidad para vivir. Sí, eso es importante. En Kolya se muestra, pero creo que se muestra en el mismo Dimitri, que pues él actuaba no como las otras personas pensaban, sino como él realmente le salía Sí. del alma. Y siendo así, fíjate qué le pasó esta injusticia. Al final él terminó en la cárcel. A mí me deja el tema de moralidad, que está bien y que está mal. Hay veces pues está impuesto por la sociedad, pero no depende de los otros llevar esa carga, sino que debemos desarrollar una moralidad propia en donde definamos qué está bien y qué está mal, pero sabiéndola llevar. Fíjate en la muerte de Smerdiakov, de cómo él supera esa idea de, bueno, voy a matar a este man, a pesar de que la sociedad dice que está mal, yo lo voy a matar porque yo creo que con el mundo sería mejor y que yo cogería esos 3.000 rublos y me iría mejor. Él en su cuadro moral ya había superado el tema de la muerte del papá, pero no supo sobrellevar como ese peso adentro y lo llevó al suicidio, a pesar de que él como que lo planeó y lo tenía re bien. O sea, decía, lo voy a hacer y esto es la salvación de su vida. No supo llevar el peso de la muerte del papá y de haber como inculpado a Dimitri, y lo hizo caer en este dolor del suicidio hasta ese punto. Entonces a mí, yo sigo reflexionando todavía, o sea, han pasado horas y tal vez días desde que ya estamos diciendo vamos a acabarlo, pero esa idea me ha roto un poco la cabeza, y pensar que lo que está bien y que está mal, hay veces ni siquiera se trata de la sociedad, sino del desarrollo de uno propio, Sí. de uno mismo. Y mira, fíjate a Dimitri, que siempre actuó como todos los demás querían que actuara, porque era el farrero, actuó el enamorado, o sea, él era lo que la sociedad quería, pero siempre dentro de las normas. Y siendo así, lo juzgaron mal y al final le cayó injusticia. Entonces, él actuó con su moralidad bien. Dimitri no hizo las cosas mal, hizo lo que la sociedad estaba ahí, pero llegó y lo culparon mal. Entonces es como que vale la pena seguir siendo lo que la sociedad quiere que sea, o desarrollémonos nosotros mismos como nosotros creamos, porque la vida es una, y él va a vivir aquí en adelante 20 o 30 años en las minas, se perdió su vida. Sí, ahí lo anoté, esa idea que mencionas de el libre albedrío como una libertad perturbadora entre el bien y el mal. O sea, el libre albedrío también puede ser agobiante. Sí.
También pues el tema de ese amor lujurioso o cómo se llama la locura por amor. Delirio, eso me dejó como impactado, como hay personas que son muy como o sea, son normales, pero cuando entran en el tema del amor, actúan de una forma totalmente loca. Y esto yo lo he visto en mi adolescencia y en otras personas, pero en este libro se raya al máximo esa idea en donde ya el delirio hace que se acabó la vida en una noche, en 2 noches, 3 noches, porque en sí la historia, ¿cuánto dura? Como un mes. O sea, son 1000 páginas resumidas en... No, son como 4 meses, porque acuérdate que pasan 2 meses después, no mentiras, como 3 meses, 2 meses, cuando se tiene el juicio sí, final. Pero el 60% del libro... Pasaron 4 días. Sí, exacto. 4 días de historia. Entonces, a pesar de que es muchas cosas, pasa muchas cosas, sí. pero es como la perspectiva de varios personajes de lo que está pasando. Entonces, sí, muy chévere eso. Y esas son como las cosas que yo me llevo del libro y sé que soy más Gabriel o mejor persona después de haber leído a los hermanos Karamazov. Somos más cultos. Sí, un poquito. ¿Qué emociones te provocó? Hay un capítulo muy duro que es cuando se está narrando, no recuerdo específicamente con quién es esa conversación, no sé si es Divan con otra persona, con otro personaje que están hablando sobre unas atrocidades que se hacían a los niños. Ese capítulo es muy duro, o sea... Es crudo, o sea, dice la realidad sin matices. Entonces... Pero, o sea, como que sí, es crudo, pero te lo explica de tal manera que tú dirías, es la realidad humana, no deja de ser crudo. Es como... Sí, es difícil ese capítulo. ¿Con quién es que tiene la conversación? Con Aliosa va pasando y Iván le dice, venga, es que quiero contarle algunas ideas que tenía o que leí en otro lado. Ese capítulo es duro. Bueno, entonces me despertó, no voy a decir repugnancia, sino como mucho asombro, ciertos capítulos. Amor también, cuando Dimitri está explicando lo que siente por Grushenka, es como, oye, yo quiero que me hablen así, y hasta lo subrayé y todo, me encantó. ¿Qué más me despertó? Tristeza, cuando Alyosha estaba muy triste porque se le murió el Starets. Ok, sí. Tristeza, o sea, sí me despertó varias emociones, también emoción, por ejemplo... ¿De aventura o algo así? No, emoción como de expectativa. Ok, sí. De quién había matado, o sea, bueno, es que ahí daría un spoiler muy duro. Igual es, o sea, esto es duro. un resumen y entonces podemos darle el spoiler, no pasa nada. El asesinato está solamente como 3 personas viables de que hayan cometido el asesinato. Entonces está Dimitri, está Smerdiakov y Iván. Bueno, Iván no tanto, pero como cómplice. A mí me deja impactada y en la expectativa cuando uno diría, no, definitivamente fue Smerdiakov quien asesinó después de las pruebas que se muestran y de la conversación que tiene Iván con Smerdiakov antes de que él se suicidara. Entonces, luego, o sea, el capítulo inmediatamente siguiente dice que Iván tiene alucinaciones y que es esquizofrénico. Entonces es como, Dios, ¿será que se imaginó todas las pruebas que están diciendo que Smerdiakov es el culpable? Entonces como que ahí es como, wow, asombro y expectativa. Me despertó no, yo creo que todas las emociones. De pronto nunca me despertó rabia. O sea, a mí sí, hay rabia algunas veces, por ejemplo, cuando le dieron una aguja al perro. O sea, le dieron un pan a un perro con una aguja. Yo dije, pinchos malditos, eso no se hace. Ese Fyodor. No fue Fyodor, fue, ¿cómo es que se llama? Me refiero al escritor. Sí, sé que el papá. Smerdiakov llega y le enseña a un niño a hacer eso. O sea, yo digo, eso es maldad pura y eso me causó como rabia o repugnancia. Como el papá de todas formas como que utilizaba la muerte de las mamás de los hijos con los que iba teniendo para enriquecerse y que los niños los trataba mal. Hay unas cosas que yo decía,
eso no se hace, es una mezcla de todo. Pero es la realidad humana. O Sí. sea, eso lo hago como a la analogía de la realidad humana. O sea, hay situaciones en la vida que tú dices, pucha, esto es demasiado injusto, esto es demasiado emocionante, O me sea, encanta esa sensación de enamoramiento. Es un carrusel de muchas emociones, no podríamos encasillar el libro como esto es una historia de amor, esto es una Los últimos historia capítulos son tranquilos. lo de los abogados hablando. Sí, hablan mucho, Sí, o sea, hablan demasiado. tratan, y ahí se nota mucho el nacionalismo que traen todos los rusos. Yo creo que es por eso que él trata de mostrar eso. Ahí me dormí. Y el tema religioso, que también es muy intenso lo que tratan de poner ahí. Sí, mucho. Porque mucho, la mucho. solución al nihilismo que trae acá es Merdiakov, Fyodor Dostoyevsky, de que pues esto ya es como es. Él trae una solución que es básicamente el tema de la religión. Seamos buenos porque más adelante hay un tema de muerte y nos prometen pues la vida eterna o el castigo eterno. Entonces él trata como de decir, bueno, meter la religión es algo que se ve también bastante Muchísimo. ahí. Y es una muestra de la época. Pero creo que nunca se dice como de manera muy contundente, no seas creyente o no creo. Es más, el mismo Iván dice que no necesariamente no cree en Dios, sino que no cree en la religión, como en todo este misticismo, Pues, habla con el diablo. en todo este misticismo de por Y medio. cómo no va a creer en Dios si cree el diablo. Y creo que una idea que o sea, que yo siento que se le tiende a infundar en el lector es al menos a tener fe en algo. O sea, como Sí. que eso te moviliza en la vida. Sí. ¿Qué puntuación le das al libro? Yo le doy un 100 de 10. Sí, No, en serio, es mucho. un libro muy bueno, entra dentro de Sí. mis favoritos. Me Sí, gustaría a mí también. leer otro de Fyodor Dostoyevsky. Es la primera vez que lo leo. Irónico porque es su último libro. Quizás debí haber Es empezado el con más otro. retador. Imagínate, me gustan los retos. ¿Qué personaje serías? Yo creo que me inclino entre Iván. O sea, me veo como muy Iván. Y si yo fuera un poquito personaje, Anush. ¿cuál sería? Yo sería Alyosha. ¿No? Obvio no. Ahorita no me saqué Dimitri, Grushenka. Dimitri tiene una esposa que es muy inteligente y muy analítica y también muy hermosa, Katarina Ivanova. Ay, me gusta. Sí. Sí, yo también le daría una calificación muy alta, entra en mis libros favoritos, tengo una lista de 30 y él tiene que estar sí o sí. Estoy sacando el retrato de Dorian Gray por este libro. Entonces solo puedo tener 30 favoritos y estoy Yo se lo sacando tengo en por mi eso. lista de próximos por leer. Es bueno, es bueno. ¿Y lo sacaste de la lista de los 30? Este es otro nivel. Creo sí. que tienes que extender esa lista. Yo recomendaría el libro con una como aclaración. Hay que superar el tema de los nombres rusos porque hay personajes que tienen varios nombres. Entonces Alyosha y Lucia es parecido pero son Uy, sí, eso es diferentes. complejo. Y entonces también tienen como alias o nombres completos, son medio corticos. Alyosha Pavlovich, que es hijo de Fyodor Pavlovich. Entonces es una como tratar de entender cómo funcionan los nombres dentro de la sociedad rusa. Creo que eso le va a ayudar mucho al lector. Y de pronto hay un buen tip en relación con esto, es escribir a los personajes principales. Sí, eso lo hicimos. Eso lo hicimos para no perdernos porque no son tantos personajes, pero sí los nombran de manera distinta, entonces uno se podría confundir. Por ejemplo, lo que decías, hay un personaje que se llama Ilyusha y yo creí que estaban hablando del personaje principal que era Alyosha. Yo dije, pucha, no. Pero el principal es Dimitri. ¿Volverías a leer en pareja? ¿Qué tal esa experiencia? No, buenísima. O sea, si coinciden en los gustos, súper recomendado. Es un buen ejercicio, es bonito porque te invita a tener, digamos, conversaciones interesantes. Sí, Libros hablamos. como este te invita a tener conversaciones interesantes, a deducir ciertas cosas, a adelantarse. Por ejemplo, él supo antes que Smerdyakov había sido el asesino. Pero no por la lectura, o sea, yo dije, pues, ese man es malo, o sea, hizo como una suposición así, varias Exacto. cosas y hasta el día de hoy, ¿tú crees que Dimitri ¿O fue el no? asesino? ¿Te acuerdas o sea, como el paralelismo que hiciste de los niños con los personajes principales? Sí, también.
Entonces, sí, recomiendo leer en pareja si coinciden en gustos de lectura, porque no sé si a una persona le gusta leer terror y a la otra algo supremamente romántico, pues no se va a disfrutar igual. Súper. El próximo libro que estaré leyendo es El desierto de los tártaros. Muchas gracias por ver este video y hasta luego.